Siempre existe un gran momento para transformarte y ser la mejor versión de ti. Mi nombre es Fausto Pazmiño Muñoz, somos Kino, expertos en educación virtual. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, @CKinoK2S, y suscríbete en nuestro canal YouTube. Tenemos varios programas de formación que pueden ser de tu interés para tu desarrollo personal y profesional. En nuestro programa de formación de seguridad y prevención de riesgos laborales, vamos a ver la matriz NTP 330, que es el Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgos y Accidentes. Vamos a hacer una breve descripción del método, que es la metodología que presentamos, permite cuantificar la magnitud de los accidentes existentes y en consecuencia jerarquizar racionalmente su prioridad de corrección. Para ello se parte de la detección de las deficiencias existentes en los lugares de trabajo para a continuación estimar la probabilidad de que ocurra un accidente y teniendo en cuenta la magnitud esperada de las consecuencias, evaluar el riesgo asociado a cada una de dichas deficiencias. Es importante para la elaboración del presente método poder identificar claramente cuáles son los peligros existentes en las actividades que nosotros realizamos en una jornada laboral por puesto de trabajo. Entonces, esto será importante para entrar ya en la construcción de la matriz NTP 330. Señores prevencionistas, la tarea de esta semana y básicamente será la elaboración de la matriz NTP 330 con la IPER, que obviamente está relacionado con las NTP, las normas técnicas de prevención, que obviamente ustedes han de haber revisado y conocemos ya que es del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, la INSHT de España. Era importante que hayamos revisado ya este documento para poder nosotros elaborar la matriz de NTP 330. Para esto, obviamente, necesitamos verificar toda la información y un poco ir viendo lo que tiene que ver con el nivel de exposición, el nivel de probabilidad y lo que tiene que ver con el nivel de consecuencia. Entonces, tenemos cada uno de los cuadros que nos representan lo que se interpreta tal como factores de riesgo. Entonces, en el caso del nivel de exposición, tendremos que será continua, ¿verdad? Si varias veces en una jornada laboral con tiempo prolongado, tendremos que colocar el número 4 en nuestra matriz NTP 330, que será la hoja de Excel con la que vamos a trabajar. Tendremos nivel de exposición frecuente con un número 3, que es varias veces en su jornada laboral, aunque sean con tiempos cortos, y ocasional algunas veces en su jornada laboral y con periodos cortos de tiempo. Y esporádica irregularmente. Y cuando tengamos que ver la parte de relación, si con la probabilidad es entre 2 y 4, situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, no es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. Tendremos ya un tema de probabilidad media, si la situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorable con exposición continua o frecuente, es posible que suceda el daño alguna vez. Y hablamos de alta si tenemos una situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica, y obviamente muy alta una probabilidad si la situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. En el tema del nivel de consecuencia tendremos como leve las pequeñas lesiones que no requieran hospitalización. Esto tiene que ver con los daños personales y reparables sin necesidad de paro del proceso cuando hablamos de daños materiales, y los otros son los daños personales. En este caso tenemos que considerar los dos. Al hacer el análisis del nivel de consecuencia tendremos que ver si va a ser leve, grave, muy grave o mortal, dependiendo si es hacia el trabajador por daños personales o hacia las instalaciones, que tiene que ver con los daños materiales. Acuérdese que un accidente de trabajo no solo está relacionado con la pérdida o con algún problema relacionado con las personas, sino también con lo que tiene que ver la infraestructura y en sí el paro del proceso de una organización. Eso es un accidente. A nivel de intervención del riesgo, obviamente estará relacionado con este cuadro. Tendremos el número 1, ¿sí? Como un nivel de mayor intervención, ¿sí? Y en el número 4 como un nivel de menos intervención. Aquí tenemos, ¿verdad? El número 1, mayor situación crítica que se tiene que corregir de manera urgente. Número 2, corregir y adoptar medidas de control. Número 3, mejorar si es posible. Y el número 4 prácticamente es un tema de no intervenir. Entonces, para esto tendríamos que revisar, ¿no es cierto?, nuestra matriz, que tenemos de aquí la identificación de riesgos y lo que habíamos hablado anteriormente.
a qué proceso voy a identificar, qué actividad crítica de riesgo voy a realizar, cuál es el peligro. Acuérdense que nosotros habíamos visto ya en las clases anteriores lo que tiene que ver con peligros, que es básicamente lo relacionado con la fuente. El factor de riesgo, cuál es el factor de riesgo que que este peligro puede evidenciarse, qué tipo de riesgo tenemos, si la situación es esporádica, es continua, si es el tema de consecuencias, qué consecuencias me puede traer esta actividad, si se materializa el riesgo, el peligro y qué consecuencia puedo tener. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, nuestro cuadrito que ya nos ayuda en nivel de deficiencia, lo que habíamos explicado anteriormente, de acuerdo a la NTP 330, aceptable, mejorable, deficiente, muy deficiente. Y tenemos 1, 2, 6 y 10. Aquí tendríamos que colocar el número, dependiendo si es nivel de deficiencia el número 1, nivel de exposición el número 2, y obviamente nivel de probabilidad es básicamente, 3 es la multiplicación del nivel de deficiencia por el nivel de exposición, tendremos el nivel de probabilidad. A esto tendremos que revisar el nivel de consecuencia que también estaba en el cuadro que vimos de la NTP 330, sin embargo aquí está como ayuda para que ustedes lo puedan revisar. De ahí pasamos a un nivel de riesgo, en este caso por ejemplo tenemos un nivel de riesgo del 75, que básicamente estaría en temas de mejorables, si ustedes pueden ver mejorables, si es posible, si es justificable la rentabilidad de la intervención. Nivel de intervención en este caso sería el número 2 porque tenemos nivel 75, y es el cuadro que nosotros revisamos donde tendríamos un nivel de intervención 2. Aquí vamos a ver la parte ya de higiene ocupacional. Hasta esta parte de aquí es la matriz NTP 330 y de aquí en adelante hablamos de la matriz HIPER, que ya es la parte de gestión. En la parte de higiene ocupacional vemos qué nivel de riesgo tendremos si es que tuviéramos evaluación, es decir, si en este caso tenemos evaluación marcaremos sí, y diremos el nivel de riesgo que nos dio esa evaluación. Si hablamos de un tema de ruido y hablamos que existe un nivel de 19 decibeles en 8 horas de trabajo, estamos hablando que estamos excediendo la norma, que es 80 decibeles a 8 horas de trabajo. Cuando tenemos 90 decibeles estamos incumpliendo la norma, entonces ahí tenemos un tema de medición. Entonces aquí, siempre y cuando tengamos un nivel de mediciones, pondremos sí, y a nivel de riesgo obviamente que nos dio el estudio. Si es que es no, aplicamos no, y no pondríamos nada en nivel de riesgo. El siguiente paso ya en la parte de gestión de riesgos es elimino, sustituyo, controlo en el tema de ingeniería, administro el riesgo o uso del equipo de protección personal. La premisa en lo que tiene que ver con la parte de seguridad de salud ocupacional es, primero, controlo, ¿sí?, el ambiente de trabajo. Luego controlo, ¿sí?, lo que tiene que ver con la fuente. Y después, al final, la persona. Es decir, si yo tengo un nivel de ruido, primero veré la posibilidad de minimizar el ruido en el ambiente de trabajo. Si no logro minimizar, trabajaré ejemplos sobre en este caso hablemos de que nos está generando ruido un generador eléctrico. Entonces, si es que no puedo eliminar en el ambiente, es decir, trasladar el generador eléctrico fuera de las instalaciones, alejado de la planta, que no me genere ruido, pues tendré que trabajar en la fuente, es decir, proteger este generador de alguna manera para minimizar el ruido. Si aún así no logro tener los 80 decibeles a 8 horas de exposición, pues tendré que aplicar ¿qué? El equipo o uso del equipo de protección personal. Con esa premisa entonces vamos a ver, si en este caso que pusimos como ejemplo la eliminación, estaría en, ¿es posible eliminar el riesgo? ¿Es posible sustituir el riesgo? ¿Es posible hacer un control de ingeniería? Vamos a hablar de una administración de riesgo y uso de equipo de protección. Administración de riesgo está relacionado cuando creamos normas, políticas y procedimientos en función de controlar el riesgo. Entonces tendríamos tal vez, si es que no pude controlar en la fuente ni en el ambiente, voy a agregar un equipo de protección personal con procedimientos del uso de equipos de protección. ¿Cuáles son las medidas de control? En este caso, uso de orejeras, por ejemplo, ¿sí?, para minimizar el riesgo. ¿Quién es el responsable de elaborar esto? Entonces aquí deberíamos tener varios responsables. Ejemplo, jefe de área. Si es que es del caso, jefe de compras, ¿sí?, y tal vez el jefe de mantenimiento. Entonces, mira, tenemos varios responsables que tienen que ver con una medida de control sobre un riesgo identificado. ¿Cada qué tiempo voy a medir? Si es que es tema semestral o trimestral.
Inclusive el tema de periodicidad es hablar del control, es decir, del uso de las orejeras semestral, o será que realmente el uso de la orejera tengo que hacerlo mensual, ¿sí? Entonces, eso es prácticamente lo que tendría que ver con el tema de gestión. En la hoja de cálculo siguiente, en la hoja 3, les estoy poniendo algunos ejemplos. En este caso, proceso, tenemos gerente financiero, control administrativo financiero, el peligro del control administrativo, riesgo psicosocial. ¿Cuál es el riesgo que tengo? Es carga mental. O sea, dentro de los factores de riesgo psicosociales tengo una clasificación de riesgo que es carga mental. Es una situación rutinaria, ¿sí? ¿Qué consecuencias puedo tener acá? ¿No es cierto? Aquí sería el tema de estrés laboral, ¿sí? Y obviamente aquí tendríamos el tema justamente en un nivel de deficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad. En este caso me dio un nivel de consecuencias 60, un nivel de riesgo de 360. Miren, ¿no es cierto? Entonces ¿existe evaluación en este caso? Sí, tuvimos una evaluación, ¿no es cierto? En este caso de esta empresa, donde se identificó a través de los estudios de riesgos psicosociales en carga mental que tenía un nivel de riesgo alto. En este caso estamos hablando de una administración de riesgo que estamos buscando, y en este caso, ¿qué deberíamos nosotros poner como medida de control? Sí, elaboración de procedimientos de control financiero. Muchas empresas adolecen este tipo de procedimientos, que es lo que genera un estrés a las personas cuando no tienen determinados tiempos, movimientos para su puesto de trabajo. Vamos a ver, por ejemplo, en la parte de operarios, ¿no? Miren, aquí tenemos la actividad crítica de riesgo, es cargar quintales, ¿sí? Cuando hablamos nosotros del peligro, sí, sería en este caso, ¿no es cierto? La carga y descarga de quintales, hablamos básicamente de los quintales porque es la fuente, ¿sí? En este caso es un riesgo ergonómico, un factor de riesgo ergonómico con un riesgo de levantamiento manual de cargas. Miren, esta información la pueden sacar de la matriz del triple criterio, donde tenía identificado el factor de riesgo y los riesgos por cada uno de los factores. En este caso la actividad es rutinaria, ¿sí? Miren, tenemos un nivel de intervención 4, es decir, que tenemos un riesgo muy alto. Y en este caso tendríamos que ver qué tipo de medida vamos a aplicar. ¿Será que para el levantamiento de cargas podemos crear algún implemento físico que nos pueda ayudar al levantamiento de cargas? Podríamos hablar entonces de un control de ingeniería en el caso de carga de equipos. Aquí es importante empezar a identificar qué se puede hacer en función de controlar el riesgo. Entonces, mire, ¿qué pasa si es que usted me dice, ¿no es cierto? Yo creería que sí podemos hacer un equipo para que haga levantamiento de cargas y no al trabajador. O entregarle algún equipo como puede ser en este caso, podríamos entregar un montacargas, pero también tendríamos que identificar en dónde estamos haciendo levantamiento de cargas. En este caso, como ejemplo, nosotros teníamos el levantamiento de cargas en cosecha, donde había caminos irregulares, donde no podían entrar montacargas, entonces las personas debían cargar. Entonces tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. Aquí podríamos hablar de un tema de administración de riesgos, si es que logro que las personas no carguen, ¿no es cierto?, más de 23 kilogramos. Acordemos que la norma nos dice para hombre 23 kilogramos, para mujeres 15 kilogramos, que nosotros podemos realizar un levantamiento de cargas. Entonces, en este caso, si las personas están expuestas, podríamos hablar de administración de riesgos. ¿Con qué? Con un tema de rotación de personal en el proceso de levantamiento de cargas, de levantamiento de quintales, perdón. Entonces, aquí nosotros vamos a poner, ¿quién va a ser el responsable de realizar esto? Sería el jefe de área. Obviamente también hablamos no solo del jefe de área, sino del trabajador también. ¿Y con qué periodicidad vamos a controlar esto? En este caso sería un tema, por ejemplo, semanal, para ver si estamos cumpliendo con el tema de rotación. ¿Quién nomás interfiere? El jefe de área y el trabajador. Si es que es el caso, tendría que ser el responsable de SSO por un tema de seguimiento, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente lo que tenemos que hacer con el tema de medidas de control. Veamos otro ejemplo, si lo podemos visualizar como tal, para ir viendo qué más podemos nosotros tener. Miren, en el caso sí, tenemos, vamos a ver el tema de fumigación, por ejemplo, que tenemos aquí en este caso, tenemos, miren, mezcla de químico.
¿sí? ¿Cuál es el peligro como tal? Sería la salpicadura del químico. Sí, mire, ¿cuál sería nuestro factor de riesgo, no es cierto? Químicos y manipulación de químicos. Aquí tendríamos que ser un poquito más específicos. Químicos, acuérdense que teníamos gases, vapores, humos, y básicamente tendríamos que identificar cuáles de estos es a los que nos estamos refiriendo, ¿sí? Es un tema de rutinaria, miren, 1080, nivel de intervención 4. ¿Qué hacer? Tal vez equipo de protección, tal vez si es que yo puedo eliminar el químico, o en este caso, ¿no es cierto? Ya no voy a utilizar el químico por cualquier situación que se haya dado, que ahora la planta no necesita este químico, pondríamos eliminación. Pero si es que el químico tiene que ser sustituido por uno que tenga menor concentración o prácticamente no es químico, pasa a ser algún elemento que tenga ya no temas químicos, sino tal vez temas relacionados con la parte más ambiental, entonces nosotros ya no podríamos hablar que vamos a sustituir con otro tipo de en este caso de ingrediente de fumigación que no tiene que ver o no está relacionado con químicos. Tendríamos, ¿no es cierto?, un control de ingeniería si fuera el caso, por ejemplo, de que ahora para la mezcla de químicos lo vamos a hacer directamente en una máquina. Y la administración de riesgos, que son cómo actuamos y cuáles son los procedimientos que nosotros tenemos que realizar. ¿Sí? En este caso, ¿no es cierto?, ¿cuál de estas nosotros consideraríamos? Y aquí tendríamos que colocar. Si es que es ¿no es cierto?, el uso de equipo de protección personal, de EPPs, ¿sí? ¿Quiénes son los responsables de este uso? Y obviamente la periodicidad que vamos nosotros a realizar. Entonces, esta matriz vamos a realizarla exactamente tal como lo veníamos hablando. Sí, aquí está como un ejemplo, les estoy dejando ya en la hoja 2, pero obviamente la que tenemos que llenar será la matriz del NTP 330 con AIPER, y esto tendríamos que ser en la relación con el trabajo que hicimos. Exactamente el mismo proceso, con las mismas actividades críticas de riesgo. Ahora vamos a identificar el peligro, el factor del riesgo, la situación, las consecuencias que tendríamos en este caso, ¿sí? Y obviamente tendríamos que hablar ya el tema de nivel de deficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad, nivel de consecuencia. En base a esto, ustedes tendrían que realizar la tarea para esta semana, y con esto, una vez que tengamos lista la matriz NTP 330, entraríamos ya en la matriz de no conformidades para empezar a hacer el tema de planificación y prepararnos para entrar en lo que tiene que ver el sistema de las normas OSHA, que ya será un documento que vamos a cargar la próxima semana, donde sí necesitamos que revisen. Es un documento bastante amplio y iremos dando las indicaciones de cómo ir generando los documentos, cómo ir creando el tema de los controles y cómo ir sistematizando las normas OSHA como tal, para que nosotros tengamos un sistema de gestión adecuado e implementado en nuestras organizaciones. Señores, muchas gracias. ¿Alguna inquietud, por favor? Estamos dispuestos a ayudarles. Mi nombre es Fausto Pazmiño Muñoz. El presente contenido es de nuestro programa en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.